digital, ¿cierto? Yo encuentro que es súper aceptado de repente algunos artistas visuales, como el caso tuyo, ¿cierto? Que se metan a esta cosa como del digital, yo no encuentro nada de malo. No, nada, nada. Yo ayer estaba escuchando a un arquitecto alemán que decía que él estaba en una muestra muy grande en Alemania y él decía que todo lo que estaba haciendo era dibujar. ¿Y cuando dibuja usted? Le dijeron, mire, sacó el iPad de aquí y se puso a dibujar de aquí, del bolsillo. Claro. Y él trasladaba eso a otras dimensiones distintas. Pero era arquitecto y decía que el dibujo era más importante que lo que hacía él. La arquitectura no funcionaba si no había dibujo. Oye, Marco Antonio, a ti te gusta que te clasifiquen un poco, bueno, más allá, digamos, que eres artista visual, que hace de todo, es sorprendente, hace pintura, y ahí me encuentro también con el cómics, ¿no? Que eso Sí. podríamos hablar un poquito después, pero específicamente tú te encuentras como un grabador, ¿cierto? Grabador propiamente tal. Y a mí me gustaría que me contaras un poco esto, porque los grabadores yo tengo la sensación de que son un circuito como bien especial dentro de los artistas visuales, digamos. Aparte que se conocen todos, ¿cierto? Pero ahí hay algo en especial en ellos, ¿ya? Sí, ¿Qué, mira, qué podría ser esa, mira lo que yo creo que el grabado viene inserto dentro del arte visual, de todas maneras, la pintura, la escultura, de todas maneras están ahí. Cuando ve la visión de pasado uno, miro a los artistas del Renacimiento adelante, todos han tenido grabados, aparte de la pintura. Eran famosos, Durero era famoso por allá, pero él hizo una escuela de grabado, una producción de grabado, tenía imprenta directamente para producir grabados porque era más barato para llegar a la gente. Claro, pero ese era el propósito. Pero es el grabado, creo yo, pienso, que a lo mejor tiene una conciencia a lo mejor mucho más social y política, ¿o no? Que cualquier otro medio de representación. Yo creo que siempre. Mira, a un francés, la otra vez leía yo las cosas de Honorato Dumont, o Dumiez se dice, él le metieron a la cárcel por eso, por hacer caricaturas todos los fines de semana para una revista, porque él hacía que la caricatura era satírica, retorcidas, y agarró al rey y los metió adentro. Y eso fue terrible para él, lo metieron 6 meses a la cárcel, directamente para hacer eso. Pero él igual dibujaba. Un poco lo que hacía Goya, ¿no? Pero ahí solapadamente. Sí, Goya era solapado, pero funcionó, porque le regaló al rey todas las cosas para que no se murieran. Y se mofaba absolutamente de la realeza por medio de las pinturas. Por supuesto, todos los caprichos que tenían ahí eran muy entretenidos. Sí. Oye, ¿tú fuiste alumno de Carlos Hermosilla? Mira, no alumno, amigo más o menos, Amigo. porque yo lo conocí después, cuando yo estaba grande y él muy grande ya. Pero él fue a ver una exposición que yo hacía de cómics, de dibujos, de cómics. De cómics. Hacía un monito que tenía el cuerpo grande, fusionado, y dije yo, no hay que hacerlo como los demás, hay que pegarlo en la pared, hacerlo como exposición real, realmente. Y lo pegué ahí dentro de eso y él fue a ver eso. Y ahí nos conocimos. Y lógicamente, de alguna manera de alguna forma, saqué lo mejor de él, de alguna forma que me enseñó, me dijo muchas cosas, hablábamos 2 o 3 veces a la semana, almorzábamos juntos aquí en Forestal. Entonces, generalmente era muy instructivo estar con él, porque él tenía mucha cabeza para todo lo que había hecho y generalmente estaba al tanto de todo lo que hacía en el mundo. Entonces, generalmente él movía esto para allá y funcionaba. Y él había hecho, incluso yo tengo todavía fotocopias de grabado, y que él las firmaba. Entonces todo el mundo ahora dice, bueno, es parte de la... No, en aquellos tiempos, en la edad que él tenía, él firmaba las fotocopias, incluso las pegaba con scotch. Yo tengo fotocopias con scotch detrás, porque él la pegaba directamente y la firmaba encima como de él mismo. Claro. Así que funcionaba de otra manera la percepción de las cosas que tenía. Y él es como grabador más conocido de la quinta región, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Él es como el grabador más conocido de la quinta región. De la quinta región, sí. En la vieja escuela, por decirlo, y además él implementó el taller de grabado de al lado, de la Escuela de Bellas Artes. Él lo inventó, él lo trajo y él lo pagó, porque las prensas que hay son de él. Y él las donó ahí para que pudieran hacer grabados directamente en la Escuela de Bellas Artes. Oye, ¿y él te mandó a estudiar dibujo o pintura con Emerson Túnez? Grabado con Emerson Túnez, en el taller 99.
¿Y cómo es la experiencia con Nemesio Antunes? Mira, con Nemesio, por supuesto, muy buena experiencia porque había mucha gente ahí, no solamente era uno, sino eran muchas personas que entraban de otras partes, no solamente de Chile, del largo de Chile, habían personas de Valdivia y otras personas de Chile entero, y otras personas que venían a visitarlo, de extranjeros, españoles, artistas muy conocidos, estaban ahí directamente y están ahora, estuvieron ahí metidos de alguna forma. Hay una generación de, bueno, todas las generaciones han estado con Nemesio de alguna manera, porque Nemesio le sacó el mejor provecho al grabado en ese tiempo y se apropió de ciertos espacios, porque lamentablemente siempre hacen separación. Él no, él metía todo dentro, en el mismo saco. Perfecto. Bueno, yo estoy aquí, para que te conozcan un poco más, yo estoy conversando con Marco Antonio Sepúlveda, un artista visual de aquí de la Quinta Región, específicamente de Viña del Mar, grabadista, pintor, ilustrador, ¿cierto? Amante del cómics también, y por ahí tiene algunas publicaciones, algún trabajo, digamos, con este medio de representación, que es el gráfico, digamos, probablemente tal que es el cómics, y es profesor ya hace tiempo aquí en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, ¿cierto? Que me gustaría que me contaras un poco sobre eso, sobre tu labor, digamos, como docente. Porque me hablabas sobre el tema un poco de la vieja escuela, esta cosa, esta tradición de que los alumnos de alguna manera se impregnen, digamos, con la materialidad, ¿no? Sí. Es que yo soy más o menos de la vieja escuela, tomando en cuenta lo que hacía yo o hacen otros en general. Pero en realidad ahora trabajamos en internet. Hasta ayer yo creo estábamos trabajando por internet porque no tenía espacio para hacer eso. Tenemos el espacio físico, pero no el espacio de las personas. El problema grave de las cosas de hoy y de la pandemia es las personas. No reciben nada directo de las personas a personas. Y lamentablemente nadie toma en cuenta a las personas. Todos somos personas, cualquier persona de la calle que uno conozca. Entonces, yo incluso con algunas personas en su tiempo hacía clase en la plaza, haciendo clase a los niños. Y los niños estaban alucinados, haciendo cosas, rayando cosas, dando copias directamente. Entonces, ¿tú crees que esta pandemia en general uno dice, se pensaba, sí, yo también caímos en ese juego, que aquí iban a salir muchas cosas, sí, mucha creación, pero según tu teoría, no. Mira, yo he En un comienzo, explotado de sí. todas maneras. Yo antes estaba metido en los computadores, antes de la pandemia, mucho antes. Estaba trabajando en eso directamente, haciendo cómic directamente, digital, perfectamente, pero no era mi norte o mi fin. Entonces, el trazo me lleva a rayar de alguna forma. Entonces, de esa manera es otra cosa. Yo he escuchado a mucha gente que hace eso, que el hecho que tengan un trazo, una herida en alguna parte, funciona como trazo dentro de ese punto. Una herida, hermosa palabra esa, ¿eh? ¿Sí? Es como una herida. Sí. Porque cuando uno traza cosas en un lápiz, con un lápiz sobre un papel, hace una herida de alguna forma, hace un fin de algo. Porque hasta ahí llegó solamente la forma, más allá no puede salir. Entonces, encierra la forma adecuadamente, la meta dentro de ese espacio. Claro, simbólicamente la herida es súper potente, esa palabra, ¿no? Manuel Rojas la trabaja mucho. La herida emocional, ¿no? La herida física, que Sí. son dos cosas particulares. O sea, esa herida física que tú hablas, ¿cierto? Puede ser conducente a la herida emocional, ¿o no? Sí. Que de repente aparece esa herida en el artista, aparece Por en el supuesto, trazo, ¿no? por supuesto, de todas maneras. Oye, ¿y tu registro de acuarela? Porque tú pasas por acuarela, óleo. Sí, yo siempre hago algo de acuarela, pero comencé sistemáticamente a hacerla, o sea, muchos años. Hice una exposición en el Farol de acuarela. Antes había dicho de grabado, el 90 y tanto, y después en el 96 o 97 hice de acuarela, porque la acuarela en Chile está muy solayado para las cosas bonitas. Claro. Muy decorativa, a lo mejor. Yo hacía cosas de 1,10 de ancho, así, y con rojo, con colores violentos a veces, pero dentro de la temática era como de los peces, el mar, Cosas un poco más la decorativas. galaxia, de todas maneras, funcionaba dentro de ese espacio. Pero no así, sino ahora hago cosas chicas, directamente con la acuarela. Todos los días a veces también
agarro para la acuarela, hacer unas manchas. Tengo mucha acuarela en la casa para pintar y papeles de lo mejor que he podido comprar. He comprado rollo de papel, carísimo, pero para saber cómo funciona, porque enseño acuarela. Entonces, cuando le enseño al lado, en un taller de acuarela, yo tengo que saber más que ellos, de alguna manera, que les diga qué cosa llevar. Entonces, los papeles en Chile y en el mundo, los acuarelistas dicen bla, 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 y nombran el más caro, pero no usan el más caro. Ya, Hay que perfecto. meterse ahí. Sí, no, hay un tema ahí económico también, ¿cierto? Sí. Hay un tema de materiales, ¿cierto? Sí. Que en el fondo también yo creo que en cosas como de representación, ¿cierto? Por supuesto. La nobleza, digamos, y la calidad depende, o sea, tu obra depende mucho de la calidad, Sí. de alguna manera, de los materiales que estás ocupando, ¿no? Sí. Desde la tela, desde el óleo, desde la acuarela, ¿cierto? Entonces una lucha constante, ¿no? Por supuesto. Constante. Oye, ¿qué es lo que te mueve a ti, en general, en tu obra? Algo me estabas hablando sobre la pobreza, ¿no? Sí, A sí. algunos autores les gusta trabajar el tema del territorio, por ejemplo. A otros les gusta trabajar un poco la marginalidad. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Mira, yo me meto en ambos mundos. Generalmente uno se metió de alguna forma en el mundo de los empresarios ricos, de ¿Ya? alguna forma, pero siempre pensando en los otros. Y los otros somos todos nosotros. Entonces, lamentablemente, el arte en general, yo estaba viendo ayer con mi señora el ballet de Santiago, estaban dando, entonces yo digo, pero eso llega a un... Claro. Así, no sirve para Sí, nada sí, te llegar entiendo. eso. Entonces, lleven a la gente, métese en un barrio, en una junta de vecinos, a hacer algo. Pero lamentablemente no hay eso en Chile. Generalmente los ricos se apropiaron de todo en ese momento y los empresarios se apropiaron siempre. Entonces, al final hacen una mezcolanza de estas cosas, pero la verdad es que los artistas deberían estar en la calle, yendo a las poblaciones, ayudando a la gente. Lamentablemente ahora no se ha visto mucho eso, Pero de es- ayuda a pero- los artistas. Claro, pero mira, no sé si bueno, yo creo que a lo mejor no es tan curioso, pero en momentos de crisis económica, lo que único que no se devalúa, o una de las pocas cosas que no se evalúa, todo lo contrario, sube precio, es la obra de arte. Exactamente. Entonces un cuadro que te vale tanto cuando tenemos problemas de crisis económica, qué sé yo, sube. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero es terrible el negocio del arte, porque la verdad es que de esa manera ganan más dinero cuando uno es más pobre, generalmente, en el mundo. Generalmente, estando viendo artistas africanos el otro día que pintaban y hacían cosas maravillosas, pero ellos hacían eso, pero estaban en Alemania y en Austria. Entonces en Alemania le ofrecieron dinero al tiro. Esto es comprado, entonces ellos no entendían cómo funcionaba así y después los trasladaron de nuevo a África a hacer las pinturas de ellos, pero estaban vinculados con Alemania o Austria. Entonces los que enseñaban ahí teóricamente eran personas de la historia de Austria o Alemania. Entonces, lamentablemente no hay un vínculo ni siquiera con ellos mismos, el lugar de donde nacen. Hay una pérdida de identidad, podríamos decir, Una ahí, ¿no? cosa terrible. Yo creo que una corte sigue la conciencia del pasado de 500 años atrás invadiendo ciertas cosas. Entonces, el arte generalmente se mete dentro de eso. Lamentablemente, porque los artistas no tenemos plata suficiente para ganar dinero y proyectar ciertas cosas. Claro. Entonces, tratamos de hacerlo, lo que podemos, dentro del contexto diario, generalmente. Pero en general tiene que funcionar de otra manera. Las personas tienen que funcionar de una mente distinta, más abierta. No con la política, sino abierta porque Claro. sí. Porque ahora se habla de política, pero no de personas. Incluso se caen, ayer estaba escuchando que se había caído fuera del futuro presidente de una cosa que la pillaron mal. Ayer se había caído la persona al suelo que era pelado, muy pelado, flaco y salió en la tele. Ah, ya, sí, perfecto. Y que el no, candidato- no estaba el en él. Entonces dijo que lo había hecho a propósito de alguna forma. Entonces era vergonzoso hacer eso y pedir que le voten por él. Claro, Era un poco muy- el juego muy de la raro. piedad, ¿no? Entonces es muy extraño cómo suceden las cosas. El juego de la piedad y el chantaje emocional, pues.
Sí, Si estamos acostumbrados a eso. ese es el problema, es que Ese ese es el problema. Y le van a buscar, la van a torcer de tal manera que él no caiga en eso. Van a elevarlo de alguna forma. Sí, po. Tú, ¿qué crees tú o cuál crees que debería ser esa deuda que, no sé si deuda, pero a lo que es deudo, digamos, el arte en general? ¿A qué debería, de alguna manera, obedecer, ¿cierto? Sí. O sea, si uno piensa un poco en la génesis de la imagen, pensamos las pinturas rupestres endeudoras, ¿cierto? De esta imaginería, ¿cierto? Este afán mágico. Entramos después a la fotografía como responsable, a la pintura después como responsable de tener que ser, de alguna manera, la representadora de la situación política, social de la época, ¿cierto? Después entra la fotografía, toma esa responsabilidad, cambia el arte, qué sé yo. Después entra el cine con esa responsabilidad, ¿cierto? Sí. Pero como línea transversal, Sí. ¿crees tú? ¿A qué se le debe de ver el arte? Yo creo que el arte debería ir, bueno, yo creo que siempre ha sido así, de alguna forma, porque los artistas están metidos en otro lado, por decirlo así, y generalmente hacen lo que quieren. Todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, creo que intrínsecamente los artistas deberían asumir su responsabilidad, no echarlo a la culpa al resto, que le pagaron mucho dinero por acá. Uno quiere recibir el dinero Sí, para po. poder sobrevivir, pero tiene que ampliar eso para otra parte. Yo hasta ahora con mi señora hemos hablado bastante, porque mi señora me dice, mira, nos podemos comprar una casa, ella tiene una plata, entonces, pero ¿a dónde? Aquí en Viña nos pegan un tan palo que no podemos en Viña comprar una casa y hacer libre para que venga la gente a hacer cosas. Porque nadie le dice vengan libremente a hacer las cosas, nadie. Ni siquiera los que hacemos enseñanza les decimos eso, porque la verdad estamos afiliados de alguna forma a una institución adecuada, siempre, por pago, siempre es por pago. Entonces, ciertas personas deberían tener derecho a entrar ahí, usar las cosas y darle las instrucciones adecuadas para... Oye, ¿cuánto lleva haciendo clase ahí en Del año la Escuela 90. de Bellas Artes acá en Aquí Viña? del 90. Del 90. Del 90. Más de 30 años. Sí. ¿Pero siempre con la misma cátedra de grabado? ¿Cómo? ¿Siempre con la cátedra de grabado o haces Sí. acuarela, como comentaba? Primero grabado, mezcla de dibujo y acuarela la metí unos años atrás, me la dijeron, porque era necesario. Yo siempre en el grabado llegué ahí porque en el 90 había una necesidad de hacer grabado. Yo hice ciertas necesidades dentro y llegué a suplir eso, no solamente aquí, en toda la quinta región no había grabado, había ciertas personas, habían 3 o 4, gente que se dedicaba al grabado por su cuenta, pero eran conocidos por uno mismo, nada más. Entonces yo metí en eso y traté de que la gente se metiera a proporcionar, a hacer cosas con todos los demás directamente. No tenían que hacer artistas y tener el título de artista para ser grabadores. Podían hacer ciertas cosas y producían una imagen que se traducía en otra cosa. Seguramente le llegaba a la gente cuando la miraba, o la mira actualmente, distinta, no con la cabeza de uno, porque el problema de uno es siempre meter en la cabeza de los otros también. Entonces, Claro. el problema es tratar de que los otros también se metan ahí. Ya. Oye, hablando como de cambiar, de meterse, ¿cierto? Que tú hablas mucho de eso, digamos, de poder incorporar ciertas cosas, qué sé yo. Entras al mundo del cómics y eso a mí me llama profundamente la atención porque, bueno, hay un montón de artistas visuales, digamos, que quedan concentrados, digamos, en un tipo de representación, ¿no? Y tú veo que tu espectro pasa por todo, óleo, pintura, Sí, todo por este tema. supuesto. Y te metes al tema del lenguaje del cómics. ¿Ya? Sí. ¿Cómo entras ahí? Pues yo Mira, estaba yo viendo... era estaba muy viendo cabro parte de tu- chico, muy estaba- cabro chico cuando veía las revistas, una revista de ilustración como ¿Ya? de extranjero, y en la parte de atrás de la revista venía un curso de cómic. Siempre me acuerdo de eso. No sé, me acuerdo cómo era el nombre, pero algunos tenían... Entonces yo mandaba a pedir los folletos de eso. En Estados Unidos, en Argentina, que había mucho, entonces los argentinos los mandaban de todas maneras. Y por ahí entré al cómic, porque era muy cabro chico, como 10 años, 12 años, generalmente viendo las revistas por atrás, por la parte de atrás. Entonces funcionaba en mi cabeza otra
dimensión de las cosas. Entonces quise meterme al cómic, hacer algo del cómic. Entonces pedí un curso para ver cómo funcionaba lentamente las cosas. Por eso comencé en el cómic y de ahí me metí a muchas revistas, muchos libros, y Sí. metí el cómic dentro del contexto que yo hago las cosas. El dibujo, el grabado, siempre es cómic. Son caras de personas, pero no son personas. Generalmente, cuando estuve en la la Trienal de Bélgica, últimamente, se le llamó la atención eso, que yo ponía máscara a toda la gente. Yo le dije, ahora estoy de moda, porque hay muchas máscaras en Chile, así que en todo el mundo hay máscaras. Pero venía la máscara de algo, generalmente en la cara de la persona. Sí, porque estaba viendo porque tú aparte diseñas portadas también de libros. Sí. Y acá tengo una de un libro que se llama Revista de Poesía Oráculo, justamente con la portada de máscaras. Rostros, un rostro enmascarado. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, generalmente. Son dibujos a pluma, generalmente esa serie grande que la edité en la universidad hace mucho tiempo. En el 2000 fue editado. Este es un libro, tú ilustraste las poesías en realidad. Estos libros los tomaron porque yo en los blogs pongo muchos dibujos, grabados, fotografías. Entonces ellos me mandaron a pedir, ese grupo de jóvenes escritores mexicanos, para hacer una ilustración con mi dibujo. Qué bueno está esto acá. Entonces ellos me llamaron, me mandaron a decir, y yo le dije, hagan lo que quieran, realmente son para ellos. Entonces agarraron y lo imprimieron dentro del contexto literario, porque se habían ganado un fondar en México. Ah. Y no tenían que ilustrarlo de alguna forma. Entonces, por eso me hicieron ese libro, me proyectaron ahí. Fantástico. Y eran poetas jóvenes generalmente que estaban haciendo eso. O sea, seguiste los derechos en realidad. Sí, mira, yo los derechos para mí son ridículos a veces, porque la cosa que hace uno generalmente es de todos, pero generalmente cuando gana plata, alguien rico hay que quitarle algo a ese rico, porque lamentablemente tiene mucho dinero ya. Entonces, como empresas grandes que hemos visto acá, grandes, de consorcios de empresas grandes, que han robado la propiedad intelectual de otras personas. Oye, ¿y en qué estás últimamente? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos, digamos? Mira, yo estoy trabajando de todas maneras en grabado, con ¿Sigue las haciendo y los grabado? alumnos siempre en grabado, haciendo cosas, tratando de hacer cosas distintas con el grabado, porque la verdad metí una prensa dentro de mi taller, de mi casa, y hay un cuartito y ahí está la prensa justo para que los alumnos pueden meterse adentro directamente a hacer cosas. Y yo hago mucho grabado y mucho dibujo, hasta en celular ando siempre dibujando. Sí, pues me estabas contando Sí, de tu entrada al sí. digital, digamos. Sí, Sin miedo. no, si hago todo el día lo que puedo, debe estar por aquí alguno. No, ahí se cayó el cartón. No puedo exportar. Es que no encendido el celular para no meter bulla, pero están acá, directamente en el celular, todos los dibujos, las manchas, todo lo que hago aquí están en el celular, porque tengo programas para hacer eso. En el celular ahí. ¿Sí? Dibujar ahí. Dibujar y tengo generalmente por ahí ando con el lápiz para meterlo al celular directamente, para que sea lo mejor que uno quiera hacer. Pero eso yo siempre les digo que usan todo, porque esto es parte de todos los días. Uno anda con esto enganchado en un bolsillo, las niñas andan con un bolso directamente. Todo el mundo tiene que usar el celular, pero para hacer cosas, no para llamar a los amigos. No, eso es demasiado tenso para estar todo el día en Oye, ¿tu trabajo cuántas bienales ha recorrido aproximadamente? finales. Sí, en el mundo entero. No Yo sé que en tengo la- Alemania, sé Mira, que... he estado en bienales en Alemania, en Inglaterra, en Francia muchas veces, en Argentina también estuvo, hasta en Cuba. Cuba. En las muestras en Cuba, sí, finalmente cuando estaba tenso, no ahora, estaba muy tenso, en esos tiempos estaban mis dibujos y mis grabados en Cuba. Yo lo mando a cualquier parte, que me pidan, lo mando, me da lo mismo. Sí, pues estuve revisando, viendo tu currículum, digamos, súper extenso, en Sí. términos de exposiciones, Sí. ¿cierto? Individuales, colectivas, en mucha bienal, ¿cierto? Sí. Extranjera, Es digamos. que las bienales te dan de alguna manera un pro. Las otras son exposiciones comunes, pero las bienales
Claro. hacen una selección salvaje de algunas personas o algunos genios que están ahí, o genias, y dejan a casi todos afuera. Y de repente uno cabe por ahí, por el Claro. loquito. Son las curatorias, digamos, importantes Sí, ahí en las son bienales. las curatorias. O sea, que en una bienal es fuerte, o sea, es importante, digamos. Sí, yo estuve en bueno, no he ido más, me mandaron a pedir de nuevo, pero no lo hice, de la Bienal de Bélgica, que era muy grande, muy extensa, con los mejores grabadores del mundo antes y actuales, porque le hicieron un homenaje a muchos grabadores antiguos, dibujantes, todo. Y ahí ganó una persona que era una sábana de grabado, era una sábana.